La anafilaxia es la reacción de tu cuerpo a un antígeno al cual tú has sido previamente expuesto y es medida por IgE. Acá en este video vamos a ver 3 cosas que son muy importantes para tu práctica clínica y que te permitirán salvarle la vida a tus pacientes. La primera, súper importante, y yo creo que nos pasa a todos los médicos y que creemos que todas las alergias tienen que presentarse con un rash cutáneo. Y eso es cierto en el 90% de los casos. Sin embargo, existe un 10% de pacientes que pueden no manifestarse con el rash y presentar otra sintomatología, como puede ser, por ejemplo, dolor abdominal, pueden tener náuseas, vómitos, diarrea, sudoración, aparte de los clásicos que probablemente ustedes sepan, que son la dificultad respiratoria y el choque. 2 son las clasificaciones que más típicamente utilizamos para poder hacer el diagnóstico de anafilaxia. Si bien no hay un consenso de cuál puede ser una mejor que la otra. La primera, que si revisamos la clasificación, tiene que cumplirse uno de los siguientes 3 criterios para hacer el diagnóstico de anafilaxia. Revisemos entonces el primero. El paciente tiene que desarrollar síntomas agudos, y esto es importante porque desde el punto de vista de la fisiopatología, la anafilaxia es una reacción IgE mediada y de tipo 1, lo que quiere decir que tiene que haber una relación rápida o temporal entre la exposición del alérgeno y el desarrollo de los síntomas. Si no hay una rápida desarrollo de los síntomas en relación a la exposición al alérgeno, uno podría ya empezar a dudar del diagnóstico de anafilaxia. Con el detalle que a veces no sabemos el alérgeno claro, o sea, puede ser que no tengan antecedentes o la noción de que son alérgicos a una sustancia, si bien obviamente tienen que haber sido previamente expuestos para hacer una reacción anafiláctica. Lo primero, como habíamos dicho, es que tiene que haber el desarrollo agudo en relación a la exposición del alérgeno con compromiso de mucosa o del tejido cutáneo. Y eso tiene que estar asociado a por lo menos uno de los siguientes, que pueden ser compromiso del sistema respiratorio o compromiso de la presión arterial. De lo respiratorio puede haber múltiples síntomas asociados a eso: disnea, que haya estridor, que haya broncoespasmo, que hayan alteraciones de los parámetros, por ejemplo, en la medición del flujo expiratorio en los pacientes asmáticos, o eventualmente la reducción de la presión arterial, que puede o no estar asociado un poco a síntomas. O sea, podemos tener la presión como número o esto asociado, por ejemplo, a sintomatología como síncope, hipotonía, que no pueda estar de pie, entre otras cosas. Esta es la forma como más típica de presentación y de diagnóstico de anafilaxia y es la que tienen que tener súper claro. Entonces tenemos un paciente que está expuesto en un antígeno, el cual se desarrollan síntomas relativamente rápido y presenta síntomas cutáneos asociados a uno de los 2 clásicos síntomas de anafilaxia, que son el compromiso respiratorio o el compromiso de la presión arterial. Pero eso no es todo. El segundo criterio va a agregar otras cosas más. Se mantiene todavía la presencia, la importancia de que tiene que haber una relación temporal entre la exposición y el desarrollo de los síntomas. Se mantiene de que puede haber compromiso cutáneo, puede haber compromiso respiratorio o la presión arterial baja, pero se agrega de forma muy importante que pueden haber síntomas gastrointestinales. Aquí la clave entonces, cual hay una sospecha de una exposición a un alérgeno, hay una relación temporal con la presencia de dolor abdominal y al mismo tiempo el paciente desarrolla alguno de los otros síntomas, sea cutáneo, respiratorio o la presión arterial, entonces podemos hacer el diagnóstico de anafilaxia. Finalmente, el tercer criterio diagnóstico de esta clasificación es cuando ya sabemos que el paciente es alérgico a algo y se expuso a ese alérgeno y se desarrollan síntomas de hipotensión. En el fondo puede ser que el paciente no tenga síntomas cutáneos, no tenga síntomas respiratorios y solamente tiene la exposición y desarrolla hipotensión y se diagnostica anafilaxia. La segunda clasificación que íbamos a mencionar, y esto ya mucho más breve porque tenemos el concepto más o menos claro, es la de la Organización Mundial de Alergia. Y esta se divide solo en 2.
En el primero se mantiene de que tiene que haber una asociación temporal en relación al alérgeno, se mantiene de que tiene que haber aparición de lesiones en la piel o las mucosas, se agrega como en la anterior el compromiso respiratorio o la presión arterial, pero también incluye la presencia de síntomas gastrointestinales. Acá entonces una de las diferencias con la clasificación anterior es que podríamos tener entonces un paciente que tiene síntomas cutáneos y síntomas gastrointestinales, solo esos dos, asociados a la exposición del alérgeno, y nos permite hacer el diagnóstico. Yo creo que es un poco más fácil entenderlo de esta forma. Y lo segundo, un poco parecido al tercer criterio diagnóstico que habíamos hablado de la otra clasificación, es que cuando tenemos un paciente que ya tiene un alérgeno conocido y desarrolla no solo hipotensión, sino síntomas respiratorios después de la exposición a este alérgeno. ¿Por qué darle tanta importancia a esto de los criterios diagnósticos? Porque hay algunas series que demuestran que un 57% de los pacientes con anafilaxia no son diagnosticados adecuadamente. Y cuando tú no diagnosticas al paciente con anafilaxia, lo que pasa es que como no hiciste el diagnóstico, no vas a dejar el tratamiento. El tratamiento se administra de forma adecuada en algunas series en solo el 20% de los pacientes. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el factor que más se ha identificado a un aumento en la morbimortalidad de los pacientes con anafilaxia es el tiempo que pasa entre la exposición al alérgeno y la administración de la adrenalina. La adrenalina es el paso 2 o el segundo criterio más importante que ustedes tienen que saber y que vamos a conversar a continuación. Y esto tiene que ver porque la adrenalina actúa directamente en la fisiopatología de la enfermedad. Actúa sobre los receptores alfa en el sistema periférico, lo que genera vasoconstricción, mejora el inotropismo del corazón, lo que mejora el volumen latido, en el fondo mejora y ataca de esa forma el shock. Y por otro lado, en el sistema respiratorio, a través de los receptores beta, produce broncodilatación por un lado y disminuye las secreciones que se generan en los pacientes con anafilaxia. Cosas importantes con respecto a la adrenalina. 1. No tiene ninguna contraindicación en la administración de los pacientes con anafilaxia. 2. La adrenalina, aparte de que no tiene contraindicaciones, si miramos por ejemplo acá el UpToDate, se considera una intervención de grado de evidencia 1A. 1A, recuerden, es que significa de que hay suficiente información prospectiva, análisis multicéntricos y randomizados que demuestran que la efectividad del medicamento es alta y se considera por ende entonces su no administración como un acto médico negligente. Entonces, no le tengamos miedo a la adrenalina. Sabemos que es una intervención nivel de evidencia 1A. Tenemos que hacerla porque si no somos negligentes. Sabemos que no tiene contraindicaciones. Y tercero, sabemos de que entre más nos demoremos en administrarla, nuestros pacientes van a tener más morbimortalidad. Con respecto a la dosificación, la adrenalina se administra generalmente por vía intramuscular. Esto se hace porque la mayor asociación con complicaciones en relación al uso de la adrenalina tienen que ver con la dosificación inadecuada de la adrenalina al utilizarla de forma endovenosa. Entonces, para evitarnos ese problema, no se complique la vida. Es sencillo. La adrenalina se usa en una dosis para adultos de 0,5 miligramos de forma intramuscular. Y aquí un tip es que la administración debería ser no en la zona del deltoides, sino que tomar el lápiz y en la zona, en el fondo de la cara anterolateral del muslo, porque se ha demostrado que en esta zona tiene una más rapidez, una mayor velocidad en la absorción del medicamento. Ahora, esto no quiere decir que no puedan dar adrenalina endovenosa, pero la verdad es que la gran mayoría de los pacientes, yo diría al torno del 90%, se mejora solo con una adrenalina cuando se administra intramuscular. En los pacientes en los cuales le administras la primera adrenalina y no hay una respuesta, entonces esperamos 3 a 5 minutos y damos una segunda dosis intramuscular. Y cuando ya estos pacientes no responden, ya se consideran o se llaman como refractarios. En los pacientes que son refractarios, en el fondo, mantienen su sintomatología y en especial mantienen los signos de shock asociado, pese a la administración de la adrenalina intramuscular, tenemos que pasar a la vía endovenosa. En la vía endovenosa se recomienda siempre usar bomba de infusión continua, si bien a veces pudiese suceder de que nuestro paciente está muy grave y el tipo acá es algo que se llama EpiDrip,
o una infusión de adrenalina rápida, en la cual pueden preparar de la siguiente forma. Toman un suero fisiológico de 1000 cc o eventualmente un suero Ringer lactato de 1000 cc y le ponen una ampolla de adrenalina del 1 miligramo, de la adrenalina del carro de paro. Esto lo que hace es que nos hace una infusión en la cual cada ml de esa infusión es equivalente a una gama de adrenalina. Luego, esa infusión pásala a 60 ml por hora, es decir, le estás pasando una gama por minuto. Esta es como la dosis inicial que se usa para la adrenalina. Luego obviamente podéis irla subiendo, obviamente titulando a la respuesta hasta llegar típicamente entre 10 a 20 gamas por minuto. Obviamente esto es asociado a un objetivo terapéutico, tiene que ser monitorizado y el paciente ojalá ya considerar una línea arterial para poder hacer un manejo un poquito más preciso de todo esto. El tercer tip es algo que yo aprendí recién después de 10 años estudiando como para esta clase, y que era que los pacientes, cuando los demos de alta de la urgencia, necesitamos que darlo de alta con la indicación de que compren un EpiPen o algún otro dispositivo de los cuales puedan ellos mismos administrarse la adrenalina, si es que llegan a tener una reacción de rebote o si es que llegan a presentar un nuevo episodio de anafilaxia. Recuerden que lo que más influye en la morbimortalidad de los pacientes es el tiempo que se demora en la administración de la adrenalina. Por ende, es sumamente importante que los pacientes, cuando lo demos de alta, le entreguemos esta receta para que puedan comprar el medicamento. Estos son los 3 puntos que quería entregarles. Ahora, si ustedes se suscriben, le dan un like o deciden compartir el video, se pueden quedar para poder escuchar los puntos del bonus track que quiero mencionarles ahora. Y estos son principalmente 2. Entonces, uno es que no hay realmente un estudio que demuestre un tiempo de seguimiento de los pacientes en la unidad de emergencia con una anafilaxia. Lo típico que se hace es hacerlos esperar entre 6 a 10 horas, porque se supone que ese es el mayor tiempo en el cual pueden tener esta reacción de rebote que sabemos que los pacientes con anafilaxia pueden tener. Ahora, el punto es que lo que se ha demostrado de verdad es que la reacción de rebote puede suceder entre 2 hasta 72 horas después de la exposición al alérgeno. Por ende, esta temporalidad o tiempo de observación que tengan a sus pacientes, digamos, la modifiquen o la evalúen en relación a cuánto tiempo se demoró el paciente en llegar, cuánto tiempo se demoraron en resolverse los síntomas y cuánto nos demoramos en administrar la adrenalina. Si el paciente en el fondo tiene una respuesta, consulta precozmente, la adrenalina se administra precozmente y los síntomas responden con la primera dosis, quizás ese paciente podemos observarlo solo un par de horas y darlos de alta. Ahora, si el paciente se demoró mucho tiempo en el desarrollo de sus síntomas, nos demoramos mucho en administrar de la adrenalina, o en especial si requirió una segunda dosis de adrenalina, y obviamente si requiere una bomba de infusión continua, que es prácticamente sinónimo de la hospitalización, en esos pacientes vamos a tener que prolongar nuestro periodo de observación en la unidad de emergencia. El último bonus track tiene que ver con los corticoides y los antihistamínicos. Los corticoides no tienen demostración de real beneficio en la anafilaxia. Tienen contraindicaciones y tienen efectos adversos. Ahora, entre nos, si el paciente me llega con anafilaxia, yo le voy a indicar una primera dosis, pero en el servicio de urgencia, una primera dosis para ver eventualmente si ese paciente justo cae en el subgrupo de pacientes que van a evolucionar hacia la refractariedad, hacia la hospitalización, yo ya le partí un tratamiento un poquito más definitivo. Pero para la gran mayoría de nuestros pacientes que se van a dar de alta, no va a ser necesario dejarle corticoides, porque no tienen demostrada utilidad, no hay asociación con disminución de la reacción rebote. Entonces yo lo que haría, el paciente que llega con anafilaxia, le daría una dosis de corticoide, pero no le daría de ahora en adelante corticoides para el alta. Los antihistamínicos, si bien pueden ser utilizados, no tienen asociación con cambios en la morbimortalidad de los pacientes. Se prefiere su utilización en los pacientes que tienen persistencia de síntomas cutáneos, en estos pacientes que en el fondo, pese a la administración de la adrenalina, sigue picándole mucho la piel, tienen muchos abones, están muy sintomáticos desde el punto de vista de la piel, pueden dejarlo por 3 a 5 días. Levocetricina, cetericina, el que ustedes tengan, digamos, para ayudar con la picazón, siempre teniendo en cuenta y cuidado las eventuales contraindicaciones de estos medicamentos. Finalmente, quiero darles yo un like a ustedes, felicitarlos
porque llegaron hasta el final del video y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.